Territorio ebook. Lectura sin fin. Muchas gracias, Flori, por la presentación, por el acto, por la organización, por esa colección de imágenes que, bueno, yo sé que eres muy consciente, ¿no?, de lo que significan algunas de ellas para mí. Algunas de ellas son imágenes mías desde mi infancia, ¿no?, y son, en cierto modo, ¿no?, estaciones del camino de mi corazón. Yo quiero empezar agradeciendo, voy a dar unos cuantos agradecimientos, intentaré no ser muy pesado con ellos. Quiero empezar agradeciendo la oportunidad de contar con un nuevo lugar. De verdad que para mí es muy importante y además quiero explicar algo al respecto. Peñaranda no es exactamente o no es del todo nueva para mí. Yo no sé si es un dato que circula mucho por ahí, pero la mitad de mi sangre es salmantina, mi familia materna viene toda de Salamanca y Peñaranda ha sido para mí un lugar visto al paso muchas veces. No había parado hasta hoy, tengo que reconocerlo, pero no es ni mucho menos la primera vez que paso por aquí y ni mucho menos este lugar es para mí un lugar en el que me sienta extranjero, o no me siento más extranjero que en el lugar donde nací, en el que me siento siempre un poco extranjero y un poco perteneciente, ¿no? Es un lugar que me cuesta poco sentir como propio. Siento que en cierto modo pues estoy haciendo un regreso en nombre de mis antepasados, ¿no? Mis antepasados abandonaron Salamanca hace mucho tiempo, hace casi un siglo. La abandonaron por las razones por las que entonces la gente se movía y se fueron a Madrid, y por ese viaje suyo yo nací en Madrid y Madrid ha sido y es mi ciudad, pero en cierto modo pues estoy cumpliendo ese regreso, ¿no? Ese regreso que mis abuelos no pudieron hacer. Mis abuelos al final pues acabaron sus días en Madrid. Quiero agradecer en segundo lugar a la Fundación y al Ayuntamiento y a la ciudad la oportunidad de participar en algo como esto. Lo comentaba antes con los medios y quiero volver a comentarlo con vosotros. De verdad que os doy la enhorabuena por la ambición. Por la ambición de, desde la Fundación, desde la ciudad, hacer algo que no sé si sois conscientes, no sé si somos, incluso todos los que estamos implicados en ello, lo bastante conscientes de la dosis que tiene de innovación, de exploración, de descubrimiento de nuevos territorios. Creo que muchas veces nos dejamos paralizar por las dificultades. Además, los españoles somos muy dados a sentir complejos de inferioridad y a pensar que somos peores que los demás y a que no podemos hacer las cosas que hacen otros. Bueno, yo creo que empresas como esta demuestran que somos capaces de hacer lo que nos propongamos y que somos perfectamente capaces de abrir camino. Yo he tenido ocasión de asistir a alguna que otra presentación de este proyecto en diversos foros profesionales que exceden desde luego el ámbito de la Fundación y de Peñaranda y de Salamanca, y he podido constatar una y otra vez, y creo que es mi obligación dar testimonio aquí de ello, la admiración y el afán de sana emulación que despiertan en quienes desde foros profesionales, desde la especialización, incluso desde el conocimiento experto de lo que puede ser este nuevo mundo digital para la lectura, pues la impresión que causa un proyecto de la ambición, del calado, del rigor de Territorio ebook, ¿no? Bueno, es un privilegio poder participar en un proyecto así para alguien que ha hecho de esto su vida, para alguien que lleva 30 años intentando conversar con los lectores y que pretende seguir haciéndolo, si es posible, durante 30 años más, en un escenario como poco, en un escenario que va a ser muy distinto del escenario donde empecé a hacerlo. Y creo que una indagación como la que aquí nos proponemos es no solo absolutamente pertinente, sino crucial para todas las personas que se dedican a este oficio. Quiero agradeceros también a vosotros vuestra participación, que estéis aquí esta noche, que os prestéis a participar desde el otro lado y que le deis sentido a toda esta experiencia. Yo tengo una conciencia muy marcada desde que empecé a leer literatura, de que el oficio de escribir, el oficio de leer y la suma de esas dos cosas es esencialmente una conversación entre personas.
A veces aparecen otros elementos. Al paso uno recoge conocimientos, uno recoge historias, uno recoge personajes, uno recoge palabras. Al paso de ese oficio de escribir y de leer, uno aprende a medirse con el idioma y uno aprende a decir. Y aprender a decir es aprender a pensar. Y aprender a pensar es aprender a saber y a sentir. Hay muchas cosas en ese oficio de escribir y ese oficio de leer, pero todo eso lo envuelve una conversación entre personas. Todo eso tiene sentido porque hay alguien que quiere conversar y hay alguien que se presta a conversar con ese que lanza la conversación. El libro, además, que va a servir para este experimento, es un libro que refleja de forma muy directa este concepto, lo refleja incluso en su propio contenido. Básicamente, lo veréis, Niños Feroces recoge varias conversaciones. Recoge las conversaciones entre personas mayores y personas jóvenes, e incluso recoge una conversación entre jóvenes de distintas épocas, entre jóvenes que ni siquiera llegan a conocerse, pero son capaces de dialogar a través de las historias. De esa suma de conversaciones surge una historia o dos historias, por lo menos, o varias historias, porque van entrando muchas historias en el libro, pero también surge un afán, y no sé si al final ese afán llega a concretarse, eso sois vosotros los que lo tenéis que decidir, un afán de conocer historias escondidas, un afán de conocer situaciones complejas, un afán de conocer experiencias humanas en el límite, experiencias humanas que nos son muy lejanas, en general, y por fortuna a todos los que estamos aquí, pero que han sido parte de la vida de las personas hace muy poco tiempo, han sido parte de la vida de nuestros abuelos o de nuestros bisabuelos, han sido lo que formó esta Europa, esta España y este mundo en el que ahora vivimos. Y en cierto modo, aunque parezcamos vivir una época muy distinta, hay ecos de la aventura de esos hombres que vivieron y lucharon hace 70 años que todavía siguen latiendo en nuestra vida y en nuestros afanes. El afán de las conversaciones que recoge este libro es tratar de conocer esas vidas lejanas y tratar de conocer también la conexión que tienen con nuestro presente. Y todo a través de los ojos de alguien que indaga y cuenta la historia con los recursos y con las herramientas de conocimiento que tiene alguien hoy. Veréis que en la novela, en el trabajo de ese narrador, que es un joven aprendiz de escritor de poco más de 20 años, que quiere recuperar la historia de alguien que vivió hace 70 años una serie de experiencias a través de su participación como voluntario en una guerra que no era la suya, un español que participó en la Guerra Mundial, en la que, como sabéis, pues España estaba en principio al margen. Bueno, pues en ese viaje, en esa historia, el narrador utiliza muchos recursos que forman parte de nuestra moderna forma de conocimiento a través de las herramientas digitales, a través de la red. La novela se prestaba mucho a esta experiencia. Yo, aunque Javier piensa que no me fijé en absoluto en él, en aquella cosa del año 2010, yo le puedo asegurar, primero que sigo a la Fundación desde hace bastante tiempo, entre otras cosas porque no es la primera vez que colaboro con ella y hace unos cuantos años que colaboré por primera vez. Y en segundo lugar porque, bueno, en aquel foro no estábamos muchos, todo hay que decirlo, no era mucha la gente que en el año 2010 estaba preocupada por esto. Había quien pensaba, bueno, pues todavía parece que no se venden muchos cacharritos, parece que los cacharritos son caros, que los cacharritos la gente no acaba de estar muy convencida, esto está lejos, ¿no? Creo que es ese razonamiento que tan equivocado resulta en la época en la que vivimos, ¿no? Pensar que algo está lejos en la época en la que estamos. Ahora yo pongo un simple detalle, ¿no? Ayer yo caí en la cuenta de que Google existe solo desde hace 13 años. Es decir, hace 13 años no existía Google. Yo he escrito, creo que 10 o 12 novelas sin Google. No era consciente de haber escrito 10 o 12 novelas sin Google, ¿no? Estaba leyendo ayer una novela en la que hablaba de un personaje que vivía una serie de cosas en el año 2002 y el novelista hablaba de Facebook. Bueno, qué metedura de pata por parte del novelista, porque en el año 2002 no existía Facebook. Bueno, no somos conscientes de la velocidad extrema a la que se producen los cambios en este terreno, ¿no? Bueno, pues como decía, en
En aquel año 2010, cuando nos encontramos, yo era consciente o intentaba ser consciente de estos cambios. Yo intentaba empezar a construir una estrategia personal, porque tenía la sensación de que ni mis compañeros estaban en construir ninguna estrategia, ni mis editores estaban en construir ninguna estrategia, ni prácticamente había nadie pensando desde el lado de la oferta, desde el lado de la emisión del mensaje literario en este nuevo escenario en el que estábamos, ¿no? Afortunadamente, en el año 2010 yo estaba pensando en esto, Javier y la Fundación estaba pensando en esto, y eso nos permite estar aquí a finales del año 2011, con libros digitalizados, con un proyecto bien armado y bien construido. Yo no solo este libro lo tengo digitalizado instantáneamente desde el momento en que apareció el libro en las librerías, sino que he podido digitalizar el resto de mi obra y he podido ver también esa nueva dinámica de lectura que surge con el lector digital, con muchos aspectos de los que, si queréis, pues hablaremos a lo largo de este proyecto, ¿no? No solo los literarios, o no solo los creativos, o no solo los propiamente técnicos o tecnológicos, sino también esos otros que generan fricciones e incomodidades, ¿no? La piratería, la difusión de obras sin permiso, los editores que no quieren digitalizar para que no les roben. Bueno, incluso en ese terreno, en apenas 7 meses de experiencia como autor, con toda su obra digitalizada y digitalizada además a precios que intentan ser competitivos, pues he hecho muchos descubrimientos solo en 6 meses que, si queréis, también podemos compartir. Pero como decía, la novela se presta mucho porque es una novela en la que permanentemente aparece por parte del narrador. Es una novela primero que habla de historia, habla de lugares, habla de distintas épocas, habla de distintos países. El protagonista de la historia antigua que recupera este narrador moderno es una persona que viaja mucho en ocasiones para su mal y a lugares que no son precisamente lugares donde le resulta agradable estar, pero es una novela que tiene mucha información, es una novela que remite a muchas cosas y casi en la forma de construir el relato que remite a tantas cosas, el narrador utiliza recursos y técnicas que son propias del internauta, del navegante, del que trata de buscar el conocimiento a través de la maraña de la red. Ha sido por eso relativamente fácil, por ejemplo, preparar un formato enriquecido, que yo le quiero agradecer a María Antonia su enorme paciencia para manejar e insertar en el texto nada menos que 90 enlaces, donde podéis ver que vais a tener información absolutamente precisa sobre las cosas más variopintas. En un momento determinado, un voluntario de la División Azul se referirá a una canción bolchevique que se llama La Tachanka, que seguramente es la primera vez que oís hablar de ella. Cuando yo leí esto era la primera vez que había oído hablar de ella. Bueno, pues gracias a María Antonia haréis un clic y escucharéis el Tachanka, la canción bolchevique de hace 90 años, ¿no? Bueno, pues todas estas cosas, la novela daba mucho pie y a mí, cuando me propuso Javier hace unos meses incorporarme a esta última fase, yo estaba terminándola, la novela. Enseguida pensé que podía haber una conjunción de dos cosas que tenían mucho que ver entre sí y que iba a ser enriquecedor para todos, para mí como autor de esa novela. Y bueno, pensaba que era una novela que tenía un potencial para hacer una experiencia de lectura digital enriquecida, bueno, pues que sirviera para investigar. Y la verdad es que ha sido muy fácil al final ponerlo en pie y yo espero que el libro, aparte de la historia que cuenta, que espero que os interese, supongo que a algunos os interesará más, a otros menos. Hay una cosa que quiero advertir, es una novela donde hay tiros, pero no es una novela para hombres, no es una novela para chicos. Lo digo porque parece que hay como una tendencia de que cuando salen tipos con uniforme y con un fusil, esa novela es de chicos. Y cuando salen mujeres que visten pues vestidos largos que hacen frufru, pues eso es para chicas, ¿no? Yo me rebelo de forma violenta contra ese prejuicio, ¿no? Yo he sido lector de Mujercitas, de Orgullo y Prejuicio, donde salen muchas mujeres que hacen frufru y me lo he pasado muy bien. Y creo que una mujer también puede leer una historia donde aparecen estas realidades, porque además no solo aparecen estas realidades. E incluso si vamos a hablar de la guerra, la novela aborda algo que es quizá desasosegante, pero que es una realidad, ¿no? La novela habla de cómo en distintos momentos históricos, y no necesariamente en los años 40, de hecho en la novela hay una imagen de hace apenas 7 años, cuando la guerra se complica de verdad, se le acaba poniendo armas en las manos incluso a los niños, no ya a los jóvenes, sino a los niños pequeños, a aquellos que supuestamente deberíamos amparar y proteger de todo, acabamos armándolos
se ha hecho históricamente y se sigue haciendo hoy día. Hay un momento que el narrador está rescatando esa experiencia de su, digamos, biografiado, de combatir en las calles de Berlín con los niños y del escalofrío que le produce ver a niños de 12 años en cráteres de bombas esperando a los tanques, y mientras está indagando esa historia de hace 70 años, escucha por la radio que Gaddafi ha llamado a los niños para que los niños combatan en su guerra, es decir, que seguimos teniendo a los niños armados, ¿no? Pero no solo tenemos a los niños armados, en las guerras de hoy combaten las mujeres. Eso de que la guerra es cosa de hombres también ha pasado a la historia. En algún momento de la novela os encontraréis con mujeres combatientes. Y son personajes reales, son personajes de ficción, pero son personajes inspirados en personajes reales. Yo he podido hablar largamente con mujeres tan jóvenes como algunas de las que veo aquí y más, que han empuñado un arma, que han disparado contra otras personas, que han matado a otras personas y que son españolas. No son ni americanas, ni inglesas, ni rusas, ni de otro país, ¿no? Bueno, la guerra, esa realidad que fue central en el siglo XX, que en el siglo XXI tendemos a pensar que hemos relegado, pero si analizamos la historia del siglo XXI, tenemos que constatar que el siglo XXI, desde que comenzó, con esas torres que aparecían in absentia en la última imagen, derribadas por un ataque terrorista, ese día empezó el siglo XXI, creo, podremos acordar o acordarán los historiadores dentro de no mucho, y desde ese día hasta hoy el mundo, sin saltarse un solo segundo, ha vivido en guerra. Y nosotros hemos vivido en guerra. Ese día empezó una guerra en Afganistán en la que a día de hoy siguen los soldados españoles. Tendemos a olvidarlo, salvo cuando vuelve alguno en un ataúd. Y a veces el que vuelve en un ataúd pues no es español, sino que es una madre soltera colombiana, ¿no? Como la última militar española que volvió muerta de Afganistán. Pero esa guerra está ahí, esa guerra que tendemos a ignorar, esa guerra que tendemos a no ser conscientes de que existe, sigue siendo una parte de nuestra realidad y sigue siendo un procedimiento o un medio que utilizamos para conseguir nuestros fines. Incluso en una sociedad desarrollada, pacifista, avanzada, como pretende ser la española. Seguimos utilizando ese medio para defender nuestros fines. Fines que pueden ser legítimos o no. Sobre eso podemos abrir una discusión, sobre si la guerra de Afganistán es legítima o no, y seguramente será una discusión interesante. Pero lo que es incuestionable es que tenemos objetivos que seguimos cumpliendo a través del empleo de la violencia del Estado y de la violencia militar, ¿no? Por tanto, creo que, lejos de ser una historia tan remota como a veces nos planteamos, hablar de esa realidad de la guerra, esa realidad de la guerra tal y como alcanza y golpea a las personas, y en especial a las más indefensas, que son los niños, que son los jóvenes, que son la gente inmadura, los civiles, creo que toda esa es una reflexión que sigue siendo muy de este momento, ¿no? Luego la novela también aborda otra serie de aspectos. Yo no voy a hacer aquí un comentario de la novela, ni voy a hablar excesivamente de ella, pero sí que llamo la atención sobre el enfoque generacional de la novela. Yo podría haber escrito una novela histórica al uso. De hecho, cuando yo me encontré la historia que realmente desencadena la escritura de esta novela, esa historia es muy sencilla y se puede resumir en 3 palabras, ¿no? Esto que siempre te dicen, ¿podrías contarme la novela en 3 palabras? Y que todos los novelistas nos ponemos tensos cuando nos lo dicen, ¿no? Pues esta novela yo la puedo contar en 3 palabras. Esta novela cuenta la historia de un joven español que se alista como voluntario para luchar al lado de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y que acaba defendiendo las ruinas de Berlín en el año 45 con el uniforme de las SS. Eso es contar la novela rapidísimamente, ¿no? Bueno, lo que a mí me desencadenó la necesidad de escribir este libro es esa peripecia que yo desconocía. Yo no sabía. Yo sabía de la División Azul, sabía que había habido una serie de españoles que habían luchado en Rusia, pero yo no sabía que cuando Hitler se estaba pegando un tiro en la Cancillería de Berlín, el 30 de abril de 1945, en las calles de Berlín había soldados españoles defendiéndole. Con ese uniforme, además. Con el uniforme de la calavera, con el uniforme de la Orden Negra, con el uniforme quizá del ejército más siniestro que ha conocido la historia, ¿no? Me parecía una página estremecedora de nuestra, no de nuestra memoria, sino más bien de nuestro olvido, que desde luego tenía una novela. Yo empecé a buscar esa historia y podría haberla contado, decía antes, a la manera convencional. Podría haber hecho una historia, una novela histórica o una novela bélica al uso. Pues, no sé, podía haber hecho un remedo de
de cualquier, no sé, un remedo de Salvar al Soldado Ryan, un remedo de narración convencional, con el punto de vista de los combatientes de entonces y nada más. Pero preferí mirarla desde hoy, preferí mirarla desde alguien de poco más de 20 años que vive en un país en el que no solo ya no tiene que ir a la guerra, salvo que se presente voluntario, sino que ni siquiera tiene que hacer el servicio militar. Alguien que no tiene ningún contacto con esa realidad y que tiene que acercarse a ella desde esa distancia y también desde esa ingenuidad. Y yo reivindico el valor de la ingenuidad de mi narrador. Veréis que mi narrador en algunos momentos es muy ingenuo y además es muy sincero. Él reconoce todo lo que desconoce, todo lo que no sabe, todo lo que tiene que aprender, todo lo que tiene que... todas sus inseguridades a la hora de contar una historia de gente que vive una vida tan diferente de la suya. Pero para mí el valor de la novela está precisamente en ese narrador, en esa mirada que a mí me permite huir del relato de hazañas bélicas o de la novela histórica de cartón piedra. Ese narrador mira con la sensibilidad del hombre o la mujer de hoy, ese narrador mira con el prisma que tenemos nosotros para examinar la realidad y me parece, o me parecía cuando Javier me propuso este proyecto, que era un narrador con el que también esta última remesa de Territorio ebook podía sintonizar especialmente. Lázaro es un personaje que pertenece a la generación de muchos de los que estáis aquí y aquellos que pertenecéis a una generación diferente estáis cerca. Creo que puede haber una proximidad con esa mirada sobre el mundo del propio narrador. Y ese también es un ejercicio para mí como escritor. Yo no pertenezco a esa generación. Yo dejé esa edad atrás hace bastante tiempo y he intentado salir de mi mirada, salir de cómo yo contaría esa historia para ponerme al servicio de ese narrador 20 años más joven que yo. En buena medida, contrastarlo con vosotros es hacer un test muy preciso sobre el acierto o el desacierto que haya podido tener yo en mi ejercicio como novelista al tratar de crear o recrear este personaje. No me quiero alargar mucho más, no sé muy bien cómo sigue el acto. Tenemos que darle los dispositivos y hagamos un encuentro contigo en diciembre donde ya Vale. abriremos el melón. Bueno, pues yo lo dejo aquí, simplemente deciros que, vuelvo a lo de antes, esto es una conversación. Para mí es un privilegio poder tener esta conversación. Espero que a vosotros os resulte también enriquecedora. Vamos a utilizar una herramienta que yo creo que es una herramienta ágil, como es la herramienta de Twitter. Antes ha habido una mención a Facebook que tengo que responder, que la dejé pendiente. Yo soy detractor furibundo de Facebook. Yo soy objetor de conciencia contra Facebook. Creo que Mark Zuckerberg, no hay periodistas, ¿no? Hay una cámara de vídeo. Bueno, creo que Mark Zuckerberg en el caso de que dirija Facebook, que es algo de lo que yo tengo serias dudas, ¿no? Yo creo que Mark Zuckerberg es un hombre de paja, ¿no? Que está puesto... ¿Habéis oído hablar alguna vez a Mark Zuckerberg? ¿Alguien ha oído? Yo estoy convencido de que lo hicieron todos los gemelos. Lo hicieron todos los gemelos esos que le han demandado, ¿no? Que estudiaron en la misma universidad. Pero bueno, creo que Facebook, tal y como está construido, es un negocio muy peligroso. Y es un ejemplo de cómo la red está generando realidades tan deprisa que los poderes públicos, los poderes que representan la soberanía popular, los poderes que tienen la legitimidad democrática, no están acertando a controlar. Que una empresa privada como Facebook tenga la información que tiene y además la utilice para adquirir poder de mercado y para ganar dinero es algo que a mí sigue sin cuadrarme, sinceramente. Por tanto, yo no le doy mi información personal y tampoco quiero contribuir a darle la información personal de nadie más. Eso me hizo hasta hace muy pocas fechas no tener siquiera cuenta de Facebook. Desde hace un par de semanas tengo una cuenta de Facebook en la que estoy midiendo estrictamente la información que pongo para que sea estrictamente profesional y estoy haciendo la prueba para ver si se puede utilizar Facebook, no para lo que quiere Facebook que lo usemos, que es para convertir en dólares nuestras interconexiones personales, sino verdaderamente como herramienta
de comunicación profesional. No sé si lo conseguiré, ¿eh? Si no lo consigo, pues me rendiré y me borraré de Facebook. O a lo mejor acabo abducido por Zuckerberg y acabo colgando mis fotos de cumpleaños. Es una cosa que puede llegar a sucederme, no lo sé, porque noto sensaciones raras cuando miro la pantalla, ¿no? Noto que a veces mi funcionamiento neuronal se altera, ¿no? O sea que a lo mejor dentro de, cuando terminemos esta experiencia, pues yo soy un adicto más a Facebook, ¿no? Que se levanta por la mañana para conectarse al gran hermano y para entregarle toda su intimidad. Bien, espero que no. Y espero, tampoco se trata de que nadie ponga nada de eso en esta experiencia, sino sencillamente de que disfrutéis de la lectura y lo compartamos entre todos y nos enriquezca a todos. Me remito también a lo que decía antes Javier. Estamos explorando, no sabemos lo que vamos a descubrir. Esas son las cosas bonitas de este invento. Muchas gracias. Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez.